Un saludo amigos y buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de este espacio semanal que les ofrece el canal diocesano para que puedan asomarse a la actualidad de la Iglesia toledana en las últimas jornadas. Bienvenidos a Crónica de la Iglesia. Ni de lejos están todas las cosas que han pasado en la archidiócesis en esta primera semana de noviembre, pero todo lo que le presentamos ha sido seleccionado y elaborado por el equipo de esta casa con el rigor profesional que suelen, con el cariño que todos ustedes nos merecen y esperando, como siempre, que sea de su agrado. Comenzamos. El arzobispo de Toledo ofició el pasado viernes 1 de noviembre, al filo del mediodía, misa mayor en la Catedral Primada en la solemnidad de Todos los Santos. El prelado recordó, al hilo de los textos de la Palabra de Dios propuestos para este día, la dicha de todos aquellos hermanos que nos han precedido en el camino de la fe y que ahora gozan de la plenitud de la vida. Don Braulio también quiso alentar al selecto grupo de fieles congregados en el templo a caminar con la esperanza de conseguir nosotros también la santidad. El 1 de noviembre el señor arzobispo presidió la solemne misa mayor en la Catedral Primada y celebró los méritos de todos nuestros hermanos que gozan ya de la gloria de Dios, mientras todavía peregrinamos en la tierra guiados por la fe. El primado también recordó a todos los diocesanos la llamada universal a la santidad. Este es el día de la santidad. ¿Y eso qué es? Si eso no es más que para una serie de personas un poco extrañas y que, bueno, están hechas de una pasta especial. Pues es otra cosa que hay que desmitificar, porque no es así. Alegraos y regocijaos, dice Jesús en ese comienzo del Sermón de la Montaña. Y lo dice Jesús, como he dicho antes, a los perseguidos, a los humillados por su causa. El Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la que fuimos creados. Don Braulio animó a no tener miedo a la santidad, que no nos quita libertad o alegría, ni nos hará menos personas, sino todo lo contrario. Caminar en santidad nos hará llegar a ser lo que el Padre pensó cuando nos creó. No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. Y no tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo, que está para eso. La santidad no te hace menos humano o menos humana, porque es el encuentro de nuestra debilidad con la fuerza de la gracia. Hay que ver esta gran verdad que decía un escritor católico francés, Léon Blois. En la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. El prelado toledano puso en contexto la llamada universal a la santidad en el marco de la santidad de la Iglesia. Una santidad que no queda empañada por nuestros defectos o pecados, porque la Iglesia es ante todo de Dios, es obra suya. Más de un centenar de niños participaron en la ciudad de Toledo en Holy Winds, la gran fiesta de la santidad que un año más, y ya van 6, organiza y celebra el Secretariado de Ocio, Tiempo Libre y Campamentos en la plaza de Zocodover en la víspera de Todos los Santos y que terminó con un concierto vigilia oracional de esos que tanto gustan ahora en el Santuario de los Sagrados Corazones. La pretensión, ya recuerdan que nos la contó aquí don Héctor, es promover la cultura de la santidad en un ambiente festivo y atractivo. Por sexto año consecutivo, el Secretariado de Ocio, Tiempo Libre y Campamentos ha hecho posible la celebración de Holy Winds. Muchas han sido las parroquias que lo han acogido y han puesto en marcha este festival dedicado a festejar la santidad con los más pequeños. Esta iniciativa tiene un doble objetivo: por un lado, promover la cultura de la santidad y por otro, celebrar la solemnidad de Todos los Santos. Una iniciativa que este año ha contado con una importante novedad dirigida a los padres. Hemos montado este año aquí este puestecillo que veis para los padres, pues también para crear un espacio para ellos, para que puedan tomar un cafetito, unas pastas y así también ellos disfruten de este momento, de esta fiesta de los santos. La plaza de Zocodover acogía el pasado jueves 31 de octubre este proyecto que una vez más supone una catequesis que da a conocer el ejemplo de tantas personas que a lo largo de la historia han dedicado su vida a Dios.
algo que no se improvisa, sino que se trabaja poco a poco y día tras día desde casa. Yo lo veo muy importante, sobre todo porque como hoy día la sociedad transmite justo lo contrario, siempre hay que trabajar la santidad desde casa, ¿no? El ser buenos y el querer llegar al cielo. Reyes, ángeles, peregrinos, todos estamos llamados a ser santos y también a participar en los diferentes talleres y actividades distribuidos por la Plaza de Zocodover, un festival donde la santidad nos muestra su lado más dulce. Tenemos aquí una serie de gominolas que cada una representa pues algo que tenemos que hacer en nuestra vida para llegar a ser felices, para llegar a ser santos, que es lo mismo. Entonces, ¿por dónde vais? A ver, habéis puesto las nubes, porque la santidad se alcanza soñando a lo grande, soñando en el cielo, ¿vale? Luego, ¿también habéis puesto ladrillo o no? Todavía no. Sí, los ladrillos, claro, son los pequeños esfuerzos que hacemos todos los días, pues por hacer pequeñas obras buenas o grandes obras buenas. A las 7 de la tarde se entregaron los premios a los mejores disfraces de santos y a las 8 el señor arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa en el Santuario de los Sagrados Corazones de Toledo. La jornada finalizó con un concierto oración para los más jóvenes a las 10 de la noche. También presidió don Braulio la misa mayor del pasado domingo en el Templo Primado y ofreció una homilía sobre el conmovedor evangelio de Zaqueo que le sirvió para tratar cómo los cristianos salimos al encuentro de Dios o bien cómo somos encontrados por Él. El señor arzobispo invitó a los diocesanos a imitar esta actitud de pronta respuesta ante las invitaciones que el Señor nos hace, y una respuesta que sea además alegre, porque no hay mayor motivo de felicidad y alegría que Cristo nos llame, y esto Él lo hace todos los días. La escena de Zaqueo es conmovedora, así lo manifestaba el señor arzobispo de Toledo este domingo en la Catedral Primada. Don Braulio Rodríguez presidió la Santa Misa al mediodía, donde aseguró que la escena es realmente conmovedora, ya que la iniciativa parte de Jesús. Es el Hijo de Dios el que ha venido a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Lo que tenemos que pensar es que cada cristiano es alguien encontrado por el Señor. Por ello hay una identificación de todos y cada uno con Zaqueo. Para salvar lo que estaba perdido, el Señor seguirá subiendo a Jerusalén y morirá en la cruz como redención de todos. Es la iniciativa de Jesús lo que conmueve el corazón del publicano. Palabras del prelado toledano en su homilía, quien añadió que todos somos como Zaqueo, necesitamos ser acogidos y llamados por Jesús. Nosotros también podemos ser considerados los perdidos y Él ha tenido a bien salvarnos y recuperarnos. La presencia de Cristo suscita el gozo y la conversión del Señor. Domingo de Zaqueo, como denominó don Braulio Rodríguez este domingo, en que se nos propone la conversión de este publicano que fue llamado por Jesús. Concluyó su homilía el señor arzobispo de Toledo afirmando que la Iglesia es Iglesia porque tiene la presencia del Señor, en el que pidió confiar ante cualquier adversidad y en cualquier situación. Dejamos el calendario de celebraciones litúrgicas para recordar que el pasado 2 de noviembre comenzaba una nueva edición del Festival de Órgano de Santo Tomé en su 16ª edición, que a partir de ahora incorporará el apellido de toda la ciudad y pasará a llamarse Festival de Órgano de Toledo. Se trata de un evento musical de primerísimo orden que ha permitido, junto con las célebres batallas de órganos de la catedral, que la ciudad imperial y la diócesis en general posea hoy una enorme proyección en lo tocante a la música sacra. En su 16ª edición, el Festival de Órgano de Santo Tomé busca un año más apostar por la calidad y la excelencia, trayendo a Toledo no solo a organistas de renombre, sino también a promesas que ya están despuntando en el panorama internacional, como es el caso de Lucille Dolat. Porque ya no es que traigamos cosas que pasan en otros sitios, sino que llamemos la atención sobre organistas que luego se nos da la razón y se convierten en grandísimos organistas. Yo creo que desde Toledo podemos decir que Lucille Dolat puede convertirse en una referencia dentro del mundo de la interpretación del órgano.
El Festival de Música de Santo Tomé se ha convertido en una referencia musical y cultural de primer nivel nacional e internacional y ha colocado a nuestra ciudad en el calendario de la élite de los grandes conciertos de órgano. Una excelencia cultural que el Ayuntamiento de Toledo quiere promocionar, uniéndose así a otros eventos culturales. Un referente que proyecte Toledo en la cultura internacional y sobre todo vuelva y rescate pues elementos tan importantes como los musicales que han estado presentes a lo largo de la historia de Toledo. La parroquia de la Iglesia de Santo Tomé tiene un compromiso firme con la acción social y cultural que se traduce en numerosas iniciativas como la hoy presentada y otras que se han avanzado y que tienen como horizonte el año 2023. El año 2023, total falta pues poco más de 3 años, debemos preparar convenientemente en la parroquia sobre todo que sea un año importante, el año del Señor de Orgaz, cuando falta solo 3 años. Este sábado, 2 de noviembre, la parroquia celebrará una misa de requiem en la que participará el coro Voces de Toledo. Las citas siguientes serán los sábados de todo el mes de noviembre a partir de las 8:30 de la tarde. El acceso a los conciertos es por invitación gratuita que se puede retirar en las taquillas de acceso al cuadro El entierro del Señor de Orgaz. La Casa de Ejercicios El Buen Pastor de la ciudad de Toledo acogía el pasado lunes 4 de noviembre el primero de los encuentros para mayores de 65 años que se van a realizar a lo largo de este curso en la diócesis y que hemos venido a llamar Proyecto Custodios. Más de medio centenar de mayores se dieron cita en este encuentro que pretende fomentar el compromiso y la presencia de los mayores en los procesos de iniciación y crecimiento en la fe, porque en realidad ellos son los verdaderos custodios de la memoria creyente. Así finalizó el primer encuentro de mayores que se celebraba este lunes por la tarde en Toledo. Dirigido a los mayores de 65 años de las Vicarías de Toledo y La Sagra, este primer encuentro contó con la participación de la rondalla de San José Obrero. A lo largo de la jornada, un matrimonio explicó que la vejez se ha de valorar como una vocación, tal y como nos pide el Papa Francisco. Es una llamada para ser feliz, una época para aprender de la experiencia de los años vividos. Si nosotros no somos capaces de valorarnos, si nosotros no nos damos cuenta de que tenemos todavía mucho que dar, que nuestro ejemplo, nuestros valores, que hoy día vivimos en una sociedad donde los valores se están perdiendo, vamos a enseñar a la gente de nuestro alrededor, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos. 50 personas de diferentes parroquias de Toledo participaron este lunes en el primero de estos encuentros, que comenzó con una oración que presidió el delegado de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo, don Miguel Garrigós. Un matrimonio ofreció su testimonio de entrega y colaboración en las distintas tareas de su parroquia, animando así a todos al voluntariado y fomentando su compromiso con los más necesitados y con la Iglesia, ya que en esta edad aún queda mucho por hacer. Porque las personas mayores tienen todavía, en la etapa en la que se encuentran de su vida, mucho que hacer por los demás. Y por eso en estos encuentros se les está animando a que puedan participar pues, en algún movimiento que hay en nuestra diócesis, Vida Ascendente o Acción Católica, o que hagan también algún tipo de voluntariado, Manos Unidas, Cáritas, Centro de Orientación Familiar. El próximo encuentro de mayores se celebrará el 3 de febrero de 2020 para la Vicaría de la Mancha, en Villacañas. Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, que es una ocasión muy singular en todo nuestro calendario para recordar y para actualizar lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que la comunidad eclesial vivían, lo compartían todo, tenían unos mismos sentimientos y un mismo corazón. El asunto es que a lo largo del año tenemos distintas ocasiones para hablar de nuestra identidad, de cómo vivimos todos una misma identidad y vivimos unos mismos sentimientos, unos mismos ideales, pero no tenemos demasiadas ocasiones para hablar de los recursos que tenemos todos en común, de cómo va todo lo que tenemos y todo lo que el Señor ha puesto en nuestra mano al servicio de la pastoral.
Para hablar de recursos humanos y materiales, como todos los años por estas fechas, tenemos el privilegio de contar con el que más de primera mano nos puede dar razón de todo esto, que es el ecónomo diocesano, don Anastasio Gómez Hidalgo. Don Anastasio, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, un año más, por haber querido... A vosotros por la invitación. ¿Por qué acabamos siempre el Día de la Iglesia Diocesana hablando con el ecónomo y hablando de recursos económicos? ¿Por qué cree? Bueno, porque vosotros queréis y yo me siento muy halagado, pero realmente hay mucha gente que podría explicar con lo que hace en el día a día, pues aquellos sitios donde la Iglesia llega y llega tan bien. El domingo, este domingo que viene, muchos podrán encontrar en sus templos un breve folleto con muchas intervenciones interesantes, el mensaje del arzobispo, una serie de datos y sobre todo muchos se fijarán en el balance económico. ¿Qué valor merece el balance económico dentro de todo lo demás? Recursos humanos, recursos pastorales. Los recursos económicos, ese balance de la gestión del último año, ¿qué importancia merece? Pues mira, merece la importancia primero de contar qué se hace y con qué se hace. Entonces, en ese folleto al que tú haces mención hay unos datos de actividad celebrativa de la Iglesia, que al fin y al cabo es la misión de la propia Iglesia, ¿no? También hay unos datos de la actividad asistencial, de la actividad educativa, es decir, puestas con números concretos. También hablamos de los voluntarios, de los catequistas, de los voluntarios que hay en Cáritas. Y todo eso contamos además con qué se hace. Y el con qué se hace, pues al final tiene unas cifras, que es verdad que a veces son tercas, porque esos son los números, son objetos tercos que suman, restan, multiplican o dividen y que al final, bueno, pues salen números. Y esos números demuestran y dan criterio o dan razón a toda la actividad principal de la Iglesia, que es la celebrativa, los sacramentos. Y hablando del balance, el año pasado nos la prometíamos muy felices y los amantes de la hemeroteca pues echarán un vistazo y recordarán que el año pasado presentaban un balance positivo de algo más de 1 millón de euros. Una capacidad de financiación que llaman los economistas de más de 1 millón de euros. Sin embargo, este año encontrarán que da números rojos la economía diocesana. Casi 3 millones de euros, 2.900.000 me parece recordar, en números rojos, de déficit. ¿Qué tenemos que interpretar en ello? ¿Estamos gastando por encima de nuestras posibilidades? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Nos tiene que preocupar el balance de este año? Bueno, preocupar no, pero yo creo que sí nos tiene que llevar a una reflexión que nuestro arzobispado, porque la economía diocesana, que es lo que se va a publicar, y las cuentas como tal del propio arzobispado, que también vamos a explicar, es un concepto diferente. Entonces, lo que tú te refieres básicamente es que el arzobispado ha gastado casi 3 millones más de lo que ha ingresado. Y esto es cierto. Es cierto porque se han hecho inversiones, se han hecho inversiones muy importantes. Y además, durante el año 2008 se han pagado estas inversiones y se han dejado terminados actividades o vamos a decir centros que tienen mucha importancia, como por ejemplo el nuevo colegio de Seseña, ¿no? Entonces, un colegio de 3 líneas pues cuesta mucho dinero, más de 9 millones de euros. Pues hay parte que lo paga, se paga con un préstamo, hay parte que el préstamo no puede llegar, porque luego con los bancos tenemos pues nuestros tiras y aflojas dentro de, dentro de lo que ellos consideran que son los números para poder prestarnos, y hay parte pues que ha tenido que poner el arzobispado como fondos propios al colegio y que esos fondos se han gastado. ¿Cuál es la buena noticia? Por eso yo no estoy preocupado. La primera es que esto es querido por todos los organismos diocesanos, es decir, esto es algo que tiene la unanimidad de las personas que lo conocen porque así se lo pide el arzobispo y dan opinión sobre ello. O sea, es una buena noticia. Segunda buena noticia, que el gasto es sin inversión. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos que presentar
como algo que se gasta, porque al final lo que se presenta bueno, pues consta de un criterio de tesorería, ¿no? Que es cuánto se ingresa y cuánto se gasta. Ahora bien, eso que se ha gastado se ha invertido, y las personas que, bueno, pues que saben perfectamente a qué me estoy refiriendo, es lo mismo que hace una familia pues cuando compra una casa. Una familia que compra una casa en un momento dado, bueno, pues esa casa la tiene que pagar. Ese año gasta muchísimo dinero, porque empieza a debérselo al banco, o los ahorros los ha gastado. Pero claro, los ha gastado en algo que también lo ha invertido, porque esa casa el día de mañana o la podrá vender o podrá cambiarla por otra. Es decir, entra dentro de algo que la diócesis de Toledo, yo lo tengo que ver así, tiene como suerte, y es que hoy en día somos una diócesis que está viva, somos una diócesis con clero, clero inquieto, y al final un clero que hace que esa inquietud se traslade en una asistencia hacia los demás. Y luego hay un matiz que a mí me gusta siempre explicar, y es que hay veces que las empresas se dedican a las cosas, pero cuando las instituciones se dedican a las personas, como pueden ser las residencias de ancianos, se dedican a los mayores, las propias parroquias a los fieles, o en el caso de los colegios a los niños o a los jóvenes, pues claro, los recursos materiales son altos, pero también la rentabilidad es muy difícil de ver en el corto plazo, por no decir que es inexistente, porque la rentabilidad pues se ve en otras cosas, y en otras cosas como son pues la educación, que los principios de la Iglesia Católica lleguen a esos lugares donde la Iglesia construye, donde forma un proyecto y le hace realidad. Es decir, bueno, pues esos intangibles con los que la Iglesia juega, y que muchas veces pues no se trasladan en unas simples cuentas que presentamos el día de la Iglesia diocesana, porque la Iglesia diocesana y este día es algo más, y es un sentido de pertenencia. Entendemos que el balance este es un poco excepcional, ¿no? Cuando hemos contemplado en la línea de todos los anteriores que estaban más o menos equilibrados, este tiene esta excepcionalidad que ha sido muy puntual. No es una rampa descendente, me imagino, entonces. No, es algo excepcional, si bien es cierto que últimamente se han ido acometiendo inversiones también importantes, y bueno, pues también hay que pensar que en los próximos años ya está aprobada bueno, pues una nueva financiación. Yo recuerdo que bueno, tenemos 2 templos, vamos a decir, en el suelo, para que la gente lo entienda. El único pueblo que no tiene templo es Ontígola. Las obras ya han comenzado, con unas obras de algo más de 1.700.000 euros. Caramba. Entonces, bueno, pues eso es algo que llevábamos 10 años buscando, con licencias, con arqueólogos, con muchos trámites que hoy exige la legislación civil, para poder llegar y poder ofrecer al único pueblo de nuestra diócesis que no tenía iglesia, pues un templo parroquial. Y luego la siguiente será, pues Dios lo quiera, San Juan de Ávila, que como todos recordaremos, pues se vino abajo en fechas ya no tan recientes, y que bueno, pues todo lleva pues un ritmo que esperemos que en fechas próximas pues podamos anunciarlo, ¿no? Vamos a hablar de la administración diocesana. Estamos acostumbrados a organismos diocesanos presididos generalmente por presbíteros, por sacerdotes, por clero, organismos muy clericales, quería decir. Y en medio de toda esa especie de estructura piramidal existe la administración diocesana, que es el más seglar de todos los organismos que tenemos, probablemente junto con esta casa es la institución más seglar. En particular la administración está presidida por un seglar, por usted. ¿Qué lugar ocupa la administración diocesana en la estructura de la Iglesia de la Archidiócesis de Toledo? Bueno, la administración diocesana forma parte de la curia, y dentro de la curia administrativa, y bueno, pues es un grupo de personas, vamos a decir, pues que ayudan al obispo en la administración de los bienes. Es cierto que en los últimos años esta administración de bienes ha cambiado mucho, porque el concepto de administración diocesana se tiene que ver como precisamente administración diocesana, no una administración del arzobispado.
Entonces, pues por ejemplo, la administración diocesana ahora ¿qué hace que antes no hacía? Pues por ejemplo, gestionar todo el inventario de bienes inmuebles. Entonces, hoy en día pues hay que gestionar el catastro, hay que gestionar obras, hay que gestionar bueno, pues registros de la propiedad, las propias inmatriculaciones que están ahora bueno, yo diría en los medios de comunicación, porque que las inmatriculaciones y el concepto jurídico de inmatriculación está en la opinión pública, yo lo dudo mucho, porque creo que no es ninguna preocupación que tenga la gente, es más, creo que les da igual. Pero sí que es cierto que nosotros, como administradores, bueno, pues tenemos que velar porque los inmuebles estén pues correctamente. Luego la legislación que sale, la legislación civil, pues en materia fiscal, fiscal de impuestos, que aunque no lo parezca, la Iglesia presenta muchos impuestos, muchas declaraciones de impuestos, y muchas veces los paga, aunque de algunos también estemos exentos, como tantas fundaciones, ¿no?, que hay en nuestro país y tantas asociaciones sin ánimo de lucro o tantas ONGs. Pero luego también, bueno, pues llevamos a cabo una tarea de asesoramiento muy importante, cada día más a nuestras parroquias, a nuestras fundaciones, a nuestras hermandades y cofradías, a Cáritas. Es decir, la administración diocesana, bueno, pues tiene un perímetro de llegada o de supervisión muy grande, y como la legislación civil cambia y esa legislación civil pues también nos afecta y tenemos que cumplirla, pues cada día se hace más necesario tener personas y personal preparado para poder atender esa demanda, que es una demanda legal que hay que cumplir. Tienes razón, porque en no pocas tertulias de curas sale a relucir cuando hace 2 décadas, tal vez más, uno abría la puerta de la administración diocesana y estaban allí don Félix y don Balbino y no había nadie más. Usted, que lleva 12 años en la administración diocesana, ¿ha cambiado mucho lo que son las tareas, las funciones y las competencias o los cometidos de la administración? Yo, ahora que lo nombra, yo quiero hacer un homenaje a don Balbino, porque a mí me dio clase, y yo ahora, pues la verdad es que, sin haberle tratado más que como profesor, yo no le conocí de ecónomo ni sabía que era eso, pero es verdad que después de, bueno, pues de ser ecónomo por las mañanas, dar clase de historia por la tarde, para mí, con el tiempo que ha pasado, me resulta muy meritorio, con lo cual, bueno, pues yo le hago a mi antecesor este homenaje desde aquí. Y bueno, pues ¿qué voy a decir? Pues la administración diocesana de hoy ha cambiado pues como los propios tiempos, claro. Es decir, donde bueno, pues los bancos no son lo que eran, las relaciones con las parroquias no son lo que eran, porque tampoco había autovías y ahora sí las hay, porque antes no se hacían las obras en 6 meses de un tejado y hoy se pueden hacer porque hay métodos constructivos que lo permiten, porque antes seguramente coger un préstamo era difícil, hoy es más fácil porque enseguida tienes que pagar esa obra que enseguida te han hecho, mientras que antes se hacía, bueno, pues de otra forma, ¿no? Sí. Y las obras tardaban mucho más. Bueno, pues hemos cambiado, yo creo, como está cambiando la sociedad, y con, bueno, pues con una crítica quizá de la sobreregulación que tienen todos los aspectos de las empresas o de las instituciones, que a mi modo de ver esto, pues en algún momento tendrá que parar. Y también, bueno, pues si a alguien le sirve y coge la idea de en algún momento la sobreregulación, no solo en nuestro país, sino a nivel europeo, creo que tendrá que parar, porque llega un momento en el que la propia estructura burocrática asfixia la verdadera misión y los verdaderos objetivos de las empresas. ¿Cuánta gente trabaja al día de hoy en la administración diocesana de la Archidiócesis de Toledo? Somos 7 personas. 7 personas. Siempre que para tener la administración sobre un territorio tan extenso, donde está la provincia entera de Toledo, donde hay una parte no pequeña de Cáceres y otra no pequeña de Badajoz, pues tampoco me parece mucho. Esto no quiere decir que tengamos en mente poder contratar a gente, pero también eso sí significa una cosa, y es que las parroquias, los párrocos, los consejos parroquiales también nos hacen más fácil el trabajo en la administración diocesana. Yo quiero hablar de esos consejos parroquiales y quiero hablar de esa gente que de forma anónima
nos ayuda a que la administración de nuestras parroquias sea buena. Y digo buena, no quiero decir que lo hagan como pueden, sino que es una buena administración. Tienen unas buenas coberturas administrativas y los párrocos tienen a su lado, en general, gente valiosa que nos ayuda mucho, con lo cual, bueno, pues a mí me gusta hacer este reconocimiento también hoy. Le decía antes que en tertulias pastorales salen determinados temas. Hay un tema que sale muy a menudo en algunas tertulias pastorales o tertulias clericales, que es el de los contratados de la diócesis de Toledo. Cuando he tenido aquí en este mismo plató al director de Cáritas, Antonio Espíldora, o al secretario a Javier Cabañas, hemos hablado de los contratados de Cáritas. Y ellos han dado razón de los contratados. Y le pregunto a usted, que es el que tal vez mejor lo sepa, ¿qué contratados tiene la diócesis de Toledo y en qué tiene seglares, cuántas nóminas tiene a disposición de seglares, que es distinto a la congrua sustentación de los curas? Y si es verdad esa sensación que se tiene en determinados ambientes eclesiásticos o clericales, por así decirlo, de que ha aumentado notablemente el número de los contratados. Bueno, vamos a ver, hay una pregunta que hay que responder con bastante rotundidad y lo he hecho antes y ahora quiero volver sobre ello. Atender a personas lleva mucho más personal que fabricar latas de tomate, o tener un matadero, o recolectar en el campo. Es decir, atender personas es algo delicado y la diócesis tiene 3 áreas en las que necesita personal. Una es el turismo de la diócesis, donde hay, voy a decir, contando nuestra catedral, en torno a 110 personas, digo catedral, monumentos de la pulsera turística de Toledo y ahora también la pulsera turística de Talavera. 110, 115 personas. Pero claro, están atendiendo personas. Esto es importante. Las personas se atienden con personas y se atienden horarios muy amplios. Y no en vano, también en las cuentas se puede ver que hoy por hoy nosotros podemos hacer lo que hacemos porque tenemos ingresos por turismo. Eso se puede ver y eso es obvio. Pero eso también lleva a que el patrimonio de la diócesis de Toledo esté muy bien cuidado, porque esas personas contratadas hacen que esos monumentos estén abiertos muchas horas, que se generen muchos recursos y que luego podamos tener los templos en pie y bien cuidados. Porque hay una estructura por la que el dinero de estos centros va para todas las parroquias de la diócesis. Bien, ahí entiendo que en las tertulias pastorales o clericales nadie pone ningún problema. Después vamos al ámbito de las residencias de ancianos. Bueno, pues la ratio nos la da la legislación civil. Es decir, ya no podemos tener asilos como se tenían antes. Ahora tenemos residencias donde nuestros abuelos, nuestros mayores, son tratados con unos criterios también de total profesionalidad y donde las personas que contratamos tienen que tener su titulación y donde si tenemos una residencia de 50, 60 plazas, pues a lo mejor los televidentes se sorprenden, pero hay que tener 30 empleados. Y eso son gastos que quizá lo podríamos hacer con menos gente. Pues quizás sí, pero es que hay normas que cumplir, que nos da el gobierno regional para que eso tenga que ser así. Y ya si nos vamos a los colegios, bueno, pues eso es algo que es muy fácil de entender y es que volvemos a estar sujetos a una legislación civil, nosotros en educación concertada en los colegios que hay en la diócesis, pero no es menos cierto que esas personas dependen de cada colegio, al final son empleados de la diócesis. Pero yendo más allá y por hacer mención a esas tertulias clericales se puede decir, no, pero en el arzobispado también hay. Sí, en el arzobispado también hay porque la demanda de las parroquias de nuestro asesoramiento también es mayor. Y porque antes, cuando un IBI o un impuesto o una declaración de impuestos o un trámite en tu ayuntamiento se lo hacían a la parroquia, el arzobispado no lo hacía o no lo conocía. Pero es que hoy, con la administración electrónica, esos requerimientos en las parroquias ni siquiera van allí, sino que van todos al arzobispado. Con lo cual, si eso se multiplica por 204 pueblos que hay en Toledo, más los 37 que tenemos en Extremadura,
la administración central, vamos a decir, o centralizada, se vuelve muy necesaria tenerla cada vez más profesionalizada y con gente mejor formada. Y esto yo creo que es fácil de entender. Lo que pasa es que, bueno, también entiendo que el dinero es algo que siempre tiene que estar en boca de los administrados, con lo cual también nos sentimos halagados por estar, bueno, pues en esas tertulias de un modo o de otro, ¿no? Le saco algunos asuntos de actualidad en estos 5 minutos que nos tienen. Estos días atrás, hace casi un mes, poco antes de la fiesta del Pilar, teníamos noticia que desde la agrupación de Izquierda Unida en Talavera solicitaban, de acuerdo con la ley de transparencia, la información al ayuntamiento para que le facilitara la lista de los bienes inmuebles que están exentos del pago de IBI. Porque el ayuntamiento de Talavera, no sabemos si la gente, tal vez los de la ciudad ribereña estén más al tanto, está en una época de reajuste y desde la agrupación de Izquierda Unida ponían el dedo en la llaga de que tal vez la exención de IBI a los edificios eclesiásticos era tal vez lo que estaba lastrando la economía de la ciudad. ¿Qué sabe de esto o qué puede decir de la exención del IBI o cómo podemos estar tranquilos a ese respecto? Absolutamente. Yo creo que Izquierda Unida en Talavera no hace más que lo que debe. Primero porque es un partido político que tiene esa responsabilidad de conocer, ¿no? Segundo, porque por la ley de transparencia el ayuntamiento creo que debe dárselo. Ahora acaba de preguntar un partido político también de izquierdas en el Ayuntamiento de Tarragona exactamente lo mismo y el ayuntamiento ha contestado, con lo cual, bueno, pues esto es algo normal. E incluso si nos lo preguntaran a nosotros y nos dieran tiempo a elaborar esa información, yo también se lo podría dar. Ahora bien, lo que han de pedir es la información sobre los edificios que no pagan IBI, no sobre los que no pagan IBI que son de la Iglesia Católica, porque yo recuerdo que el IBI la Iglesia Católica no lo paga, pero tampoco las fundaciones, tampoco las asociaciones, tampoco Cruz Roja, tampoco entidades privadas que tienen edificios declarados bien de interés cultural. Es decir, que si ese listado el Ayuntamiento de Talavera lo da bien, lo dará, pero sin decir quién es el titular del bien. Porque además esos son datos que están protegidos y son límites en la ley de transparencia por la protección de datos. Pero en cualquier caso, ahí tendrán que salir, pues, por ejemplo, lo que tiene Adif como empresa ferroviaria, porque los ferrocarriles tampoco pagan IBI. En fin, ahí tendrán que salir muchos inmuebles que también tiene el Estado y que tampoco pagan IBI. Y quizá alguna sede de algún partido político que tampoco paga IBI. Entonces, bueno, pues a nosotros nos va a aclarar mucho, ¿eh? Yo creo que esa iniciativa de Izquierda Unida es muy buena y además yo espero y deseo que el Ayuntamiento de Talavera dé ese dato y lo haga público, porque ahí veremos realmente qué edificios tienen y a lo mejor hay alguna sorpresa de las exenciones de IBI que hay que no son precisamente de titularidad eclesiástica. Interesante. Esta semana, leyendo programas electorales, que es lo que hace todo el mundo en esta semana previa a las elecciones, empollarse los programas, he visto en el programa electoral del Partido Socialista, en su página 5, cuando habla de los compromisos al servicio de la calidad democrática, inmediatamente debajo de la intención que tienen o el compromiso de denunciar los acuerdos España-Santa Sede, veo que tienen como compromiso recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia. Tenemos que dormir tranquilos los diocesanos de Toledo. Esto se ha hecho conforme a la ley, conforme al derecho, no tenemos nada que pueda ponernos en la picota. ¿Pueden dormir tranquilos los diocesanos a este respecto? Bueno, yo es que con la propuesta que hace el Partido Socialista también estoy de acuerdo. Los que indebidamente se hayan inmatriculado, yo estoy de acuerdo que se revisen y que vayan para atrás si hace falta. Es más, yo creo que las instituciones o personas que hayan inmatriculado indebidamente inmuebles, pues ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Ahora bien, lo de indebidamente habrá que ver dónde, ojo, y sin acusar a la Iglesia de haberlo hecho. Yo creo que es una propuesta sensata.
yo creo que también es un poco, bueno, pues mirando en un programa electoral, y también creo que por la sensatez que siempre ha guiado a este partido político, al menos en nuestra región, no creo que pase más allá de una propuesta que, ojo, vuelvo a insistir, a mí me parece buena, porque cuando algo se hace de forma indebida o de forma ilegal, a mí me parece bien que, bueno, pues que se recurra a los tribunales y que se haga lo que se tenga que hacer. Nosotros tenemos aún bienes sin inmatricular, tenemos templos parroquiales sin inmatricular, y claro que lo vamos a hacer. Y yo también recuerdo una cosa, en el año 2016 la Iglesia, de acuerdo con el Estado, renunció de forma pacífica a esa supuesta prebenda de la ley hipotecaria para poder hacer inmatriculaciones a base de certificados. Con lo cual, bueno, pues también en eso la Iglesia ha ejercido una responsabilidad que algunos dicen con ingenuidad, pero yo creo que los tiempos que corren, bueno, pues quizás sea es bueno pues que nuestras instituciones eclesiásticas sean pues igual que otras instituciones o fundaciones de nuestro país. Y un último asunto que sé que le interesa mucho, le ha dedicado mucho tiempo a ello, que es el asunto de la transparencia. La diócesis de Toledo, lo recordamos todos los años por estas fechas, es transparente, pero ¿quién dice que la Iglesia, que la archidiócesis de Toledo es transparente? ¿Qué criterios de transparencia, qué estándares de transparencia se aplican? ¿Esto quién lo dice? ¿Alguien que viene de la calle Añastro, aquí una especie de inspector? ¿Esto quién lo dice y por qué lo dice? ¿O qué estándares cumplimos de transparencia? Bueno, pues es algo muy interesante para mí, ¿no? Porque la Conferencia Episcopal en el año 2016 firmó el primer acuerdo con Transparencia Internacional, que es una agencia que se dedica a estos menesteres y que firma con entidades privadas para desarrollar programas de transparencia. Hay un decálogo de 10 puntos en ese acuerdo que está en la página web de la Conferencia Episcopal. Entonces, si uno se va a ver esos 10 puntos, puede decir, bueno, pues vamos a ver en la web de la página web de la Archidiócesis de Toledo cuáles cumple. Nosotros hoy cumplimos 7, 8 de 10. Y los que no cumplimos es que no los tenemos formalmente. Por ejemplo, la oficina de transparencia como tal no está elegida mediante decreto por el señor arzobispo, que yo espero que en próximas fechas lo podamos hacer. Pero las funciones de esa oficina de transparencia sí las está haciendo la administración diocesana. Después, ¿qué estamos cumpliendo? Por ejemplo, con la Ley de Transparencia de Castilla-La Mancha, con los parámetros que hay, cuando una parroquia o el arzobispado o alguna institución tiene un convenio o una subvención y lo recibe, bueno, pues nosotros lo decimos y publicamos esa información. Recientemente acabamos de colgar en la página web el acuerdo con el que hemos llegado con la Diputación Provincial para la rehabilitación de templos. Bueno, pues nosotros cumplimos esa ley porque cuando recibimos dinero público lo decimos en el portal de transparencia, colgamos nuestras cuentas y además con un detalle mucho más allá de lo que, vamos a decir, garantiza o pide la propia ley de transparencia. Bueno, yo creo que estamos en un notable alto, si bien es cierto que seguir en esa dinámica es bueno, y bueno, iremos mejorando porque de eso se trata también. Pues nada más, estaríamos mucho tiempo aquí hablando de estas cuestiones que tal vez pues interesan a muchísimos. Muchísimas gracias, don Anastasio, por haber querido estar un año más con nosotros. Muchas gracias. El lunes 4 de noviembre se cumplían 35 años de la histórica visita del Papa San Juan Pablo II a Toledo. Además de sus visitas al Seminario Conciliar y a la Catedral, el acto central fue en el barrio de Santa María de Benquerencia, con una Eucaristía y un mensaje especial para el laicado en España. En una homilía que todavía cuando la leemos hoy admira por la vigencia de sus palabras, el Santo Papa resaltó algunos de los ámbitos específicos donde los seglares presentan a Cristo y al Evangelio.
Un barrio que estaba todavía por hacer, Santa María de Benquerencia, año 1982, un día como hoy. A los miles de fieles llegados desde toda la diócesis, San Juan Pablo II les decía: sois iglesia, para añadir: pienso en el testimonio de vida y en el esfuerzo evangelizador que requiere la familia cristiana. Su misión con la participación en la vida de la iglesia y en el servicio a la sociedad. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. La vocación cristiana es, por su naturaleza misma, vocación al apostolado. Muchos recuerdan aún con intensidad este momento, la multitudinaria Eucaristía en las inmediaciones del centro cívico, como parte de una jornada en la que el Santo Padre no dejó de recibir muestras de cariño mientras el Papa móvil recorría las calles de la ciudad. Llegó a Toledo después de visitar Guadalupe. Numerosas fotografías recuerdan su paso por la Catedral Primada, donde rezó ante la Virgen del Sagrario. En el Seminario Mayor almorzó y compartió mesa con sacerdotes y seminaristas. Dirijo mi mirada al vasto campo del apostolado laical en el mundo del trabajo, sacudido por fuertes crisis y movido noblemente por aspiraciones de dignidad, de solidaridad, de fraternidad, que están llamadas desde sus innegables y tal vez inconscientes raíces cristianas a dar frutos de justicia y de desarrollo auténticamente humanos. 37 años han pasado desde que San Juan Pablo II pronunció estas palabras. Asombra comprobar la vigencia de su mensaje. Signo de la vitalidad y fecundidad de la fe de esta tierra de España. Ante un mar de paraguas y chubasqueros que cubría a los peregrinos congregados en una lluviosa mañana romana en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco animó durante la audiencia general de este miércoles a pedir al Espíritu Santo que nos enseñe a construir puentes con la cultura, con quien no cree o tiene un credo distinto al nuestro. Al hilo de los hechos del apóstol San Pablo en Atenas, el pontífice animó a los fieles a que pidan al Espíritu Santo la capacidad de inculturar con delicadeza el mensaje de la fe cristiana. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo nuestro viaje por el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy acompañamos al apóstol Pablo a su llegada a Atenas, la gran ciudad de la cultura griega. En ella el apóstol frecuenta la sinagoga, símbolo de la fe en Dios, la plaza, centro de la vida ciudadana, y el areópago, corazón de la vida cultural y política. El contacto con el paganismo no le asusta, sino que lo empuja a crear un puente para dialogar con aquella cultura. Con mirada contemplativa, Pablo descubre que Dios habita en las casas de los atenienses, en sus calles, en sus plazas. No mira el paganismo con hostilidad, sino que en un ejemplo extraordinario de inculturación anuncia a Cristo partiendo de su fe en un Dios desconocido, al que han construido un ídolo. Después de captar su benevolencia desde este puente, comienza a explicar paso a paso la revelación, desde la creación hasta la revelación del Cristo. Aparentemente este camino no dio el resultado esperado. Por un tiempo escucharon con simpatía, pero la muerte y resurrección de Cristo se reveló como un escándalo para los judíos y necedad para los paganos, suscitando desprecio y burlas. Pero no es así. Algunos se convirtieron y quedaron como semilla de la fe también en Atenas.
El señor arzobispo dedica su escrito semanal a la conmemoración del Día de la Iglesia Diocesana que celebramos este domingo. Son unas palabras de ánimo dedicadas a todos los diocesanos para que nos sintamos parte de esa porción de la Iglesia que peregrina en Toledo y para que participemos en la conmemoración de esta jornada que a menudo pasa un poco desapercibida. Al primado también le apena un poco que la percepción de la Iglesia, nuestra madre, en no pocos católicos actuales, dista mucho de la que había en los primeros siglos del cristianismo. El próximo domingo 10 de noviembre la Iglesia celebra el Día de la Iglesia Diocesana, una celebración que para muchos fieles pasa desapercibida, reconoce el señor arzobispo de Toledo en su escrito semanal, ya que piensan que se trata de una colecta más, ya que como Iglesia diocesana solo reconocen a los obispos y a los sacerdotes. Una percepción empobrecida de lo que es la Iglesia diocesana, tal y como admite don Braulio Rodríguez, quien asegura que la percepción correcta es la que tenían los cristianos en los primeros siglos, en que la Iglesia era sentida como la unidad de los que creen en Cristo, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Una percepción que comparten hoy también los cristianos perseguidos o los misioneros en África, Hispanoamérica o en el Medio y Lejano Oriente. Nuestra visión sobre la Iglesia diocesana es consecuencia de muchos años de clericalismo y explica el prelado toledano que con la celebración de este día lo que se busca es que cada cristiano sienta como suya su parroquia, su diócesis y la Iglesia entera. La Iglesia diocesana debemos sentirla como una gran familia, amando a los de cerca y preocupados por los que están más lejos de mi parroquia o mi ciudad. El señor arzobispo de Toledo señala que los organismos diocesanos están al servicio de la unidad de la diócesis, pero cada uno de los fieles tiene que trabajar por conseguirla, porque cada persona es importante y ocupa un lugar en la Iglesia de Toledo. Concluye su reflexión pidiendo a todos que se sientan Iglesia, porque el amor a la Iglesia diocesana no estará nunca enfrentado al amor y al servicio que tienen por su parroquia. Los docentes de nuestro entramado de colegios diocesanos, como recuerdan agrupados en la Fundación para la Enseñanza Arzobispo Rodríguez Plaza, se reúnen este sábado en lo que será el 6º encuentro de profesores de colegios diocesanos. La cita tendrá lugar, como en años anteriores, en el Salón de Actos del Colegio de Infantes, y durante toda la jornada se realizarán casi una veintena de talleres formativos destinados a los más de 300 profesores inscritos de entre los diferentes niveles educativos de dicha fundación. La Fundación Arzobispo Rodríguez Plaza comenzó su andadura el curso anterior con el objetivo de compartir esfuerzos entre todos los centros de carácter diocesano, ofreciendo una enseñanza de calidad y una formación integral de la persona en los 11 centros que existen en nuestra diócesis de Toledo. Así, este sábado 9 de noviembre el Colegio Nuestra Señora de los Infantes acoge el 6º encuentro de profesores diocesanos que atiende a 2 objetivos que son propios de la Fundación. Primero es la formación permanente del profesorado, porque el mundo de hoy exige cada vez más una actualización. Y el segundo, el que se conozcan entre ellos, que se vayan sintiendo colegios diocesanos, que ya lo vamos haciendo con muchas cosas, en actividades conjuntas como esta, o por ejemplo en la agenda escolar, que es común para todos los colegios diocesanos. La jornada comenzará a las 10 de la mañana con una breve oración y la ponencia del profesor de la Universidad San Pablo CEU, Marcin Karmieszczak, sobre la enseñanza como testimonio en la escuela de hoy. El encuentro se completará con 17 talleres que responden a 6 ejes académicos diferentes. Establecimos 6 itinerarios formativos, que son los que marcamos el año pasado, y en los que los talleres pues, van en línea de esas líneas. Esos ejes estratégicos serían las metodologías activas y el aprendizaje de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces va a haber varios talleres enfocados pues, efectivamente a esa educación del siglo XXI, adaptada pues, al aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en el servicio, el Flipped Classroom o aprendizaje invertido y todos esos métodos que a día de hoy pues, están en auge en el sistema. El resto de los itinerarios formativos en los que están basados los talleres son el de inclusión, el relativo a la pastoral de los colegios diocesanos, el de inmersión lingüística y el de inteligencia emocional. 374 profesores de los centros diocesanos ya han confirmado su participación en este encuentro, que contará con la colaboración de algunas editoriales como SM o Anaya.
Una de las actividades que más ayudan tanto a personas como a comunidades a crecer en conciencia misionera es llevar a cabo viajes misionales y tener experiencias de misión. Una de las parroquias con más implicación en este sentido es la de Mora de Toledo y su grupo de amigos de la misión de Mora, que encabezados por Eulalio Martín Tadeo trabajan durante todo el año en iniciativas misioneras. De hecho, Lalo ha emprendido un nuevo viaje y está de nuevo en Lima para afianzar este hermanamiento misionero. Bautizados y enviados es el lema escogido para celebrar el mes misionero extraordinario, un lema que nos recuerda una vez más que todos como bautizados tenemos una misión. Yo creo que todos bautizados debemos estar dispuestos a la misión. La misión la tenemos en casa, en todos sitios, en casa, en la parroquia, en la diócesis. Todos debemos estar dispuestos a la misión. Y como la misión es para todos, este mes también es importante para los más pequeños. El pasado miércoles 16 de octubre, el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes acogía el Festival Misionero para Niños, en el que participaban 570 escolares de diferentes centros de la ciudad. También nos lo dicen así los misioneros, sacerdotes, religiosas o laicos, que como Lalo tienen experiencia de haber participado de la misión, en este caso en Villa El Salvador, distrito de Lima, donde desde hace 8 años regresa para pasar y compartir unas semanas con los que más lo necesitan. ¿Por qué ir a Perú? Pues podría haber ido a cualquier sitio. Allí creo que elegí Perú, pues primero por los contactos con el padre Garzón y luego también pues porque habiendo misioneros toledanos, sacerdotes toledanos, ¿por qué no ir allí? Al contrario, creo que se merecen que les ayudemos, ¿no? El pasado 22 de octubre, este laico natural de Mora partió de nuevo a Perú, casi un mes de estancia allí para ayudar y entregarse en la parroquia del Cristo de Pachacamilla, un destino al que llegó hace ahora unos 8 años, siguiendo el impulso y los deseos de su corazón. Un buen día yo vi que necesitaba abrir mi corazón. Fue como un acto de conversión, ¿no? Entonces vi que tenía que abrir mi corazón y que tenía que trabajar. En principio se me puso en la cabeza por mi parroquia, luego pensé en mi diócesis y luego pensé en lo que Dios quiera. Confiar en Dios es clave para la misión, pero para poder confiar en Él hay que escucharlo y discernir sobre lo que nos pide. Para ello, la Delegación de Misiones ha celebrado durante este mes diferentes retiros por todas las vicarías. Pues hasta aquí la crónica de la Iglesia de esta semana. A nosotros solo nos queda agradecerles tanto la atención que nos prestan como dejarles con la mejor programación del canal diocesano de televisión. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Les emplazamos para que aquí en el mismo sitio y a la misma hora, la semana que viene puedan disfrutar de una nueva crónica de la Iglesia con más y mejor información eclesial. Hasta la semana que viene, que sean felices.